Buenas noches a todas y todos, seguidores de Historia GT. El día de hoy estamos muy complacidos por la presentación de esta noche. El día de hoy les vamos a presentar a Ángel Valdés Estrada. Él es licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza en España. Además, es profesor titular de Historia Económica y Social de América Latina, Historia de España y Antropología de la Religión en la misma escuela. También es director de posgrados en dicha casa de estudio. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo para compartir con nosotros. Le agradecemos por la amistad que tenemos con usted y que le queremos muchísimo. Así que Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias. Esperamos aprender muchísimo de su magnífica conferencia de esta noche. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos, amigas y amigos, y a quienes estén viendo esta transmisión en directo y también a los que posteriormente pues la vean en el momento en que tengan algún tiempito. Yo les agradezco enormemente el que me hayan invitado a su espacio, que ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, donde sumamente interesante el gran aporte que ustedes han hecho de acompañar a las personas en estos momentos en que platicábamos al iniciar, que empezaron con mucha zozobra y que ahora pues ya estamos adaptadas y adaptados a estos sistemas de comunicación, que al principio nos costó, pues a mí por lo menos en lo personal, y me acuerdo, no sé si alguno de ustedes me lo escuchó decir que yo nunca me iba a apuntar al dar clases en línea, y de hecho perdí 2 oportunidades de trabajo porque las clases que tenía que dar según ese sistema era en línea. Y bueno, la pandemia hizo que nos quitáramos esos temores de podernos dirigir en estas plataformas hasta poder montar conferencias como esta, como las pasadas, que todas y todos ustedes han logrado seguir esta página, que ha planteado unos temas sumamente interesantes y necesarios a abordar y que complementan lo que escuchamos, los que estudiamos, lo que vemos en las clases, porque lo que se trata, y por lo que he visto en las transmisiones que han realizado, es complementos a algunos aspectos donde no se puede profundizar. Yo voy a presentar, gracias a la invitación, un estudio que hice hace ya casi 6 años, increíble cómo pasa el tiempo, sobre una institución colonial que ha quedado, digamos, un poquito relegada. Hay como una serie de estereotipos que se manejan, estereotipos que van a ir acompañados de ciertos temores hasta de tipo metodológico, queremos verlo así. Cuando decimos, bueno, no vamos a tratar este tema porque este tema es tal, porque este tema es cual, y nos dejamos llevar por nuestras subjetividades, que obviamente como seres humanos las tenemos. Ya tenemos esa parte subjetiva de la apreciación de la realidad, y además estamos en unos tiempos donde la realidad está sucumbiendo ante la percepción, ante los sentimientos, ante lo que para mí es, porque primero tuvimos una época de la verdad, verdades científicas, sí, absolutas, en el inicio de la Ilustración, cuando la modernidad está en su cenit, para posteriormente pasar a ese momento de duda de la verdad, y es cuando hablábamos de no hay una verdad, son varias verdades, esa es tu verdad, pero la mía es tal, y pues nos complicábamos un poco la existencia con eso, para estar en el tiempo actual donde ya no hay verdades, sino que solo hay percepciones. Entonces, a veces, y eso es lo que admiro y les felicito por sus esfuerzos, me gusta cómo han planteado, digamos, una serie de actividades que han llevado a cabo dentro de esta página, porque nos tratan temas de historia que son necesarios abordar y que no podemos dejar, digamos, estudiarlos para poder comprender nuestro pasado, porque el poder comprender nuestro pasado nos va a ayudar muchísimo para poder analizar estas coyunturas actuales. Si no, nuestros análisis coyunturales nos quedan como paticojos, como que nos falta un elemento, y es por eso que a veces, por ejemplo, vemos a sociólogos, abogados, hasta economistas hablar de historia, pero no desde una perspectiva histórica. Entonces celebro muchísimo la existencia de una página como Historia GT que va a ampliarnos en estos aspectos. En la noche de hoy me han invitado muy amablemente para que aborde un tema que desarrollé, como les dije, en una investigación hace 6 años, que fueron 2 años, que es sobre instituciones coloniales. La idea era tener una secuencia, empezar por esta y luego seguir con otras, pero la vida es la vida. Y bueno, ya no pude porque ya empecé digamos, otra vez la actividad burocrática. Entonces ya no seguí con otras instituciones que me hubiese gustado hacerlo.
Ya las dejaré para cuando me jubile. Ahora tenemos, bueno, el tema que les voy a presentar, que es el Real Patronato. Queremos entender el proceso de no solo de colonización o de la implantación o de la obligatoriedad o como quieran llamarle, en cuanto a las formas que se van a traer de la península a lo que llamamos América. Tenemos que comprender los fundamentos donde estos descansaron. Porque a mí cuando empecé a hacer esta investigación, que era un temita que lo traía en la mente desde el 1992, es porque me asaltó una pregunta y es, ¿cómo fue posible que en tan poco tiempo se abandonara las creencias prehispánicas y se adoptara el cristianismo? Si hacemos un paralelismo, por ejemplo, la expansión del cristianismo, es cierto, la expansión del cristianismo se va a empezar a partir del año 100, más o menos 70 al 100, un poco antes, 30, 40, 70, primera fase, 70 al 100, segunda, una cosa así. Pero no lo vamos a ver implantado en todo lo que en aquella época era el mundo conocido del Mediterráneo hasta el siglo IV. Es decir, estamos viendo que son 300 y pico de años que han pasado. Y aún así, no vamos a tener, como decir, bueno, el cristianismo como tal, consolidado en Europa, aunque ya se había perdido gran parte de Asia y el norte del África, no lo vamos a tener así como lo que conocemos hasta el siglo X. Entonces estamos hablando de 10 siglos, de que fueron abandonando los pueblos sus creencias anteriores a la cristianización para adoptar esos elementos de las creencias anteriores al cristianismo, ya que eso es otro de los elementos importantísimos. ¿Y por qué lo estoy haciendo esa referencia? Porque precisamente cuando veamos la aplicación del Real Patronato en América, que no sé si nos va a dar tiempo, yo solo voy a dar los lineamientos generales de su origen y los primeros momentos, es cuando comprendemos cómo, digamos, ese fenómeno de la cristianización va a tener un éxito gracias precisamente a que al lugar donde va adopta aspectos que ya existían y que son compatibles con sus prácticas en cuanto a la práctica religiosa que van a desarrollar. Yo a mis estudiantes siempre les digo que estamos como en un mundo también de etapas, las etapas marcadas por las redes sociales, que van a destacar una serie de memes. Y por ejemplo, acabamos de salir de una que fue la del 15 de septiembre, porque ya tenemos hay digamos como una forma tipo guión, donde vamos a encontrar dos frases claves. Bueno, tenemos tibios y troyanos, digamos. Dentro de un lado vamos a tener dos frases claves, que son no hubo independencia y la patria del criollo. Entonces, alrededor de esas dos ideas madres, van a girar una serie de memes que nos impiden poder profundizar realmente en lo que sucedió y en esos procesos y sus consecuencias todavía para nosotros. Y el otro grupo son de los que nos van a hablar de la patria amada, de que hay que hacer mercadillos, que nos tenemos que vestir con trajes regionales, porque esa es la guatemaltequería y tal. Entonces, giran también en torno a esas dos ideas madres y nos impiden entender en qué país vivimos. Bueno, ya la pasamos. Ahora entramos a la del 12 de octubre. Y ya están proliferando. Aparecen, digamos, los que propugnan el hispanismo prácticamente fueron anulados. Esos ya no aparecen, pero sí aparecen los demás. De hecho, hoy me salió una página porque me pareció bastante subjetiva una expresión. Y entonces yo digo, bueno, yo no estoy para estar aguantando cosas que yo sé que son mentiras, porque yo sí todavía creo que existen unas verdades y existen unas mentiras. ¿Ya? O sea, no me dejo llevar todavía porque soy de la época donde nos formamos con base a verdades. Esa es la verdad. Y entonces yo comprendo que las personas jóvenes pues están en su mundo y es lógico que les sea muy complejo poder entrar a ese mundo de las ideas en las que todavía yo como ramalazo me formé. Y luego viene el de la Navidad. Esa nueva, digamos, ese guión navideño parte de dos ideas madres. La primera idea es, Jesús no nació el 25 de diciembre. Claro que no. O sea, en ningún momento se ha dicho. Y la otra, es que esa fue impuesta por Constantino. No, fue una fiesta de Heliogábalo,
cuando quiso resaltar en unos momentos que había que hacerle un buen levantón a la religión romana. Y entonces Heliogábalo va a empezar a hablar de un dios único, que es el sol, y se va a establecer la fiesta del sol invicto. Y precisamente la fiesta del sol invicto coincide con el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es cuando el sol triunfa, una vez haya vencido a la noche más larga que se tiene en el año. O sea, todo tiene una cosmovisión detrás, ¿de acuerdo? O sea, no es que hayan amanecido de malas, se le alegó al balón un día y decir, bueno, ahora voy a inventar eso. No, ya existía y este va a ser como un catalizador donde va a unir todas las cuestiones. Obviamente que el cristianismo cuando va avanzando dice, bueno, como no sabemos cuándo nació y si Jesucristo es ese Dios invicto que venció la muerte como el sol venció a la oscuridad, pues entonces celebrémoslo su día y así sumamos a estos y no sienten tan violento el cambio. Lo estoy parafraseando, por supuesto. Estos elementos nos permiten comprender, por tanto, cómo el funcionamiento de una institución colonial como es el Real Patronato va a tener una gran eficacia, porque también va a permitir que aquellos elementos propios de las prácticas religiosas prehispánicas puedan ser incorporados, porque tenemos una realidad y es el hecho que, a diferencia de lo que hemos pensado o nos han hecho creer, no vamos a encontrar grandes oleadas de gente que se venga para acá. No vayan a pensar que se llenaban los barcos y que venían, sino que era un proceso al inicio muy lento. De hecho, cuando uno va a las fuentes del siglo XVI, primero no van a encontrar muchas fuentes. Aquí veo que está el licenciado Hosler, que es el profesor de paleografía de la escuela, y no me dejará mentir, y si estoy mintiendo me va a corregir, pero documentos referentes al siglo XVI, por lo menos de los primeros tiempos, relacionados con América, son muy escasos. Y si vamos a los documentos de finales del siglo XV, que serían los años comprendidos de 1492 a 1500, ahí es menos. Y si uno, por ejemplo, entra a los archivos de la Real Cancillería de Castilla, se va a dar cuenta que los temas que están tratándose en la Real Cancillería del 1492 a 1505, que es la muerte de Isabel la Católica, hacen referencia sobre todo a todos los problemas suscitados después de la Reconquista y los líos que van a suscitarse por la muerte de los herederos y que sea Juana de Castilla la heredera con todos los problemas que esto suscitó, especialmente, ya que hablábamos que hay personas que no les gustan los reyes, perdonen que tendré que hacer referencia, pero más que todo, no tanto por Juana, que ya tenía los problemas de salud psíquicas, sino sobre todo por su esposo, Felipe el Hermoso. Entonces, digamos, cuando vemos la correspondencia de la Real Cancillería de Castilla, son esos los puntos. Y el otro punto es el matrimonio de Fernando con doña Germana de Foix, que supone también un gran problema político, porque supuestamente ya estaba resuelto con la herencia, con el testamento de Isabel, y nos viene a resultar un lío. Entonces, menciono esto porque así también vamos como venciendo. Yo sé que es muy difícil vencer un estereotipo, yo lo sé, porque es muchísimo más fácil adherirse al estereotipo que abrir la mente a la realidad. ¿Ya? Es muy duro esa realidad y nosotras y nosotros como historiadores lo sabemos porque tenemos nuestro corazoncito a veces con un tema, con un personaje, con un hecho, con un proceso, y que cuando ya vemos el momento de ser autocríticos o cuando los documentos nos confrontan ante la realidad, pues nos cuesta ceder a estos puntos. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, entonces me robé el afiche muy bonito, muy piadoso por cierto, pero muy bonito. Y entonces vamos a empezar. Primero tenemos que tomar en cuenta que lo que vamos a hablar, que es una institución aparentemente de carácter religioso, tiene relación con el aspecto económico, político y, por supuesto, social de lo que se va a implantar al momento de la expansión castellana en lo que hoy llamamos América, que ellos van a denominar las Indias.
El discurso que se descubrió y lo demás va a venir después, ¿ya? En este momento, cuando se da las primeras noticias que va a llevar Colón, que por cierto Colón era un pusilánime, como también ya va a aparecer el meme respectivo, espérense que ya va a aparecer, que hizo mucho furor hace como 3 años cuando ponían a Colón como el más idiota, imbécil y tonto del planeta Tierra. Y me acuerdo yo que en el aula les dije, bueno, muy bien, ustedes se hubieran atrevido a subirse una carabela del tamaño de las dimensiones, porque les enseñé las dimensiones, ante una ruta que nadie había utilizado, sin saber que iba a regresar vivo. Es que eso no lo hace cualquiera. O como que yo les dije, ¿sabes? Aquí hay una nave espacial, aquí hay un punto, tenemos que pasar por el, digamos, por un agujero de gusano que nos va a permitir pasarnos de una galaxia a otra y vamos a llegar a otro planeta que en teoría existe, pero en la práctica nadie lo ha visto. Objetivamente, ¿ustedes se atreverían? Entonces son cuestionamientos que nos tenemos que hacer para evitar, como historiadoras e historiadores, o como arqueólogas o arqueólogos, porque hay colegas arqueólogas y arqueólogos en este grupo, o como amantes de la historia, caer en esas subjetividades y poder afrontar los problemas, pues digamos, los procesos históricos en su dimensión. Imagínense ustedes que Brudel se hubiese planteado dejarse llevar por estos estereotipos, no hubiera escrito esa maravillosa obra de 2 tomos del Mediterráneo, el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, por poner un ejemplo de tantos que les podría poner. Bueno, por tanto, si estamos hablando que es a finales del siglo XV que empieza este proceso y se va a desarrollar en el siglo XVI, tenemos que tener claros que Castilla está saliendo de una serie de confrontaciones que no los vamos a poder profundizar por el tiempo, pero aunque está entrando, digamos, como el resto de lo que hoy se llama Europa, porque en aquella época se llamaba la cristiandad, están entrando a lo que conocemos como la modernidad. Este tránsito del feudalismo al capitalismo, es decir, del medioevo a la modernidad, no va a ser instantáneo, va a ser lento. Por lo cual vamos a encontrar que aún estando en un sistema económico mercantilista, que eso es lo que explica la expansión también suscitada por el cambio social que se había producido en lo que hoy llamamos Europa, en la forma de comer y en la forma de vestir, que va a ser, digamos, también empujada, ese cambio de mentalidad, gracias a una pandemia, que va a ser la peste negra. Aprovecho a decirlo porque estamos ahora en un proceso de pandemia, que les va a llevar a plantearse la vida de otra manera. Y entonces va a empezar el gusto por los colores, el gusto por el uso del oro, empieza a introducirse la moneda, el metal que va a garantizar que lo que se está intercambiando por ese metal no va a cambiar, no altera, digamos, su composición es el oro, ¿ya? Y el segundo metal es la plata, y por eso es que va a existir el deseo, no solo de llegar a las zonas de la India, porque para ellos India es todo, ¿ya? O sea, nosotros, claro, nosotras y nosotros ya sabemos de geografía y sabemos que está Japón, China, las Coreas, la península de Indochina, Vietnam, Laos, la India que está hasta allá, bueno, que sería más o menos como el centro de Asia. Pero para esas gentes todo era India, ¿ya? Todo era India. Se parece mucho y no les ha cambiado mucho la mentalidad porque fíjense que cuando ustedes van a España, por ejemplo, y les preguntan, ¿de dónde sos? De Guatemala. Ahí es donde queda. Bueno, uno va explicando y dice, ah, mira, a lo mejor conoces a un amigo, tengo un amigo que vive en Argentina. Bueno, la primera vez uno lo tolera. La segunda vez, bueno, dice, bueno, no, pero es muy grande. La tercera vez, y la cuarta vez, por lo menos yo, cuando me la preguntaron por la cuarta vez, cuando me salieron con eso, les dije, ah, no, fíjate que no lo conozco. Por cierto, tengo un amigo en Ucrania, tal vez lo conoces. Y me dijo, pero si Ucrania está muy lejos de aquí, pues lo mismo. Argentina es el triple de lejos que lo que está Ucrania de aquí. Santo remedio. Pero digamos, pues, tendemos a esas generalizaciones. El sistema donde va a descansar el Real Patronato, para entrar ya al tema, es medieval.
todo el ordenamiento jurídico que vamos a ver en la composición de esta institución es medieval. Y va a ser tal que va a ser tan útil este instrumento jurídico que cuando se dan las independencias, los nuevos estados quieren una figura similar. Y estamos hablando del siglo XIX. O sea, una institución que nace en el siglo XIV, porque es donde vamos a encontrarlo ya con mayor fuerza, con este término, Real Patronato, aunque sus orígenes se van a remontar muchísimo más. Todavía en el siglo XIX se quiso mantener en vigencia, por tanto estamos hablando de una institución de más de 5 siglos. Y si lo vemos desde su aparecimiento, pues prácticamente casi 15. Entonces esto también fue una de las cosas que me llamaron la atención, de cómo es que en estos momentos de la independencia todavía se planteó la posibilidad que existiera una figura similar al Real Patronato. Bien. La tradición jurídica y económica medieval, bueno, hay una serie de diapositivas, las puse en contexto por si les quieren tomar foto, por si les sirve. En algunos momentos me voy a servir de ellas, otras solo me van a servir de guía para yo saber por dónde me tengo que ir. Cuando toque el tiempo, por favor, alguien que me mande de los organizadores un WhatsApp, porque así ya me empiezo a callar. Bueno, entonces la organización económica y jurídica eclesiástica de los territorios de ultramar incorporados a la corona de Castilla, y esa ha sido una de mis batallitas, y a medida que me vuelvo más viejo me vuelvo más quisquilloso con este tema. Porque solemos decir, por términos de economía, España, pero España no existía. Es como que si yo dijera, es que cuando vinieron a Guatemala, Guatemala no existía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de términos, ¿ya? Que son términos que van a designar organizaciones jurídicas políticas. Y en este momento lo que existe es una corona que se llama Castilla, ¿ya? Y otra corona que se llama Aragón, un reino que se llama Portugal, otro reino que se llama Navarra y el otro reino que se llama Granada. ¿Ya? La corona de Castilla surge cuando se unen dos reinos, que son Castilla y León, y que posteriormente se empieza a expandir por la península a medida que van ganándole territorios a los musulmanes, y estos se constituyen en reinos. Esos reinos forman la corona de Castilla, que es la que nos va a interesar. Vamos a dejar a la de Aragón aparte porque esa no toca vela en este entierro, porque Aragón no tuvo nada que ver en los procesos expansivos en América, porque sus intereses estaban en el Mediterráneo. Por eso es que ayer, precisamente, en el día de ayer, un día como el de ayer, en el año 1571, se gana la batalla de Lepanto. ¿Quiénes eran los que tenían mayores intereses económicos en el triunfo de Lepanto? Aragón. Pero como ya el mismo monarca es el de Castilla y Aragón, por eso vamos a ver que entran los castellanos a apoyar el tema. Ahora bien, la corona de Castilla va a tener en propiedad la iglesia que fundara en cada una de las regiones que conquistara y pusiera bajo su mandato. Ese es el Real Patronato, que va a ser una concesión que se le va a conceder a la corona de Castilla, que también la va a tener corona de Aragón en sus territorios. Sobre todo durante el proceso de reconquista y especialmente después del siglo XIII, cuando la reconquista pasa a tener un carácter de cruzada. ¿Ya? El carácter de cruzada, que el Papa dijera, de la lucha que están llevando los cristianos en la península ibérica es una cruzada, permitía que llegaran personas de otras latitudes a pelear esa guerra. ¿Ya? Y por eso es que vamos a tener en la guerra de la reconquista, vamos a tener a borgoñones, vamos a tener a lusitanos, vamos a tener a aquitanos, vamos a tener a germanos, vamos a tener italianos y todas estas gentes. ¿Por qué? Porque como cruzada, pues iban a pelear. ¿Contra quién? Contra el infiel. Entonces ahí vamos a ver cómo estas nuevas iglesias que van surgiendo después de haber sido reconquistadas pasan a depender directamente de la corona. Para operar este privilegio se estableció entonces lo que se denominó como el Real Patronato, que también se le conoce como el Regio Vicariato Apostólico. Y aquí está la base, por eso puse esta primera diapositiva, porque aquí está la esencia. El rey hace las veces del papa en la iglesia
de los territorios incorporados a la corona de Castilla. Al principio, esta potestad la tuvo para los territorios reconquistados a los musulmanes, especialmente en Andalucía. ¿Por qué? Porque el primado de la iglesia de lo que hoy es España es Toledo, y precisamente Toledo va a ser como una especie de refugio de la cristiandad castellana, y de hecho van a desarrollar hasta una forma de la liturgia que es el mozárabe. Los mozárabes son cristianos que vivían en territorio musulmán, hablaban árabe, vestían como árabes, les gustaba la música árabe, comían la comida árabe, de ahí vienen nuestros famosos recaditos, que es la herencia que vamos a recibir, pero eran cristianos, ¿ya? Tenían Biblias, libros de las horas, historias de santos en árabe. Pero también vamos a ir viendo que en estos textos, junto con el árabe, tienen textos en latín, traducidos al árabe y traducidos a un idioma que empieza a forjarse, que va a ser lo que denomináramos castellano, ¿ya? Donde vamos a encontrar mezclas de latín con árabe, con alfabeto latino, ¿ya? Que eso es interesante. Y de hecho estos van a tener una cualidad que es escribir el árabe con alfabeto latino. Y van a mezclar los dos alfabetos. O sea, es una maravilla lo que hicieron. Y esto obviamente que no fue de la noche a la mañana que dijera, bueno, muchachos, juntemos el árabe y el latín a ver qué nos sale. No, fue un proceso larguísimo. Bueno, y obviamente que después esto es lo que vamos a ver que se va a aplicar a lo que hoy llamamos América. Por tanto, ensayado el sistema, ya lo tenía. Su establecimiento ya con el término Real Patronato lo vamos a encontrar en el año 1344, cuando un documento ya nos habla que existe esa potestad que el Papa Clemente VII le está concediendo al infante Luis de la Cerda para que tenga el derecho de expansión en las Islas Canarias. Esta concesión va a referirse no solo a legitimar esta empresa de conquista y de colonización, pero todavía la Santa Sede se va a erigir como la potestad de poder establecer una iglesia, pero el derecho para poder fundar iglesias sí lo va a tener este señor Luis de la Cerda. ¿Ya existía antes? Sí. Digamos, el derecho de patronazgo viene desde los primeros momentos, cuando el cristianismo es autorizado como religión, ¿ya? Como religión lícita. Constantino lo que hizo fue decir, bueno, está la religión de Isis, la religión de Mitra, Mitra va a ser muy poderosa, esa religión mitraica va a ser muy poderosa, tan así que va a ser la gran competidora del cristianismo. Y si no se hubiese cristianizado el imperio, pues ahorita estuviéramos siendo mitraicos. Y tendríamos pues el sacrificio al toro y por tanto tendríamos nuestras abluciones en la sangre de toro y todo lo demás. O sea, algo hubiese pasado porque más de alguno iba a ganar y obviamente triunfó el cristianismo. Pero ya vemos en estos años, por ejemplo, que los patricios que se empiezan a convertir al cristianismo donan territorios, donan terrenos. ¿A quiénes? A los obispos. ¿Para qué? Para que construyan iglesias. Y empiezan a dejar en su testamento fondos para el mantenimiento del culto, a cambio que se rece por ellos. Este es el caso de la iglesia de San Juan de Letrán. ¿Por qué? Porque va a estar sobre unos terrenos de la familia Laterana, de ahí viene el nombre de Letrán, que son una familia patricia, muchos de ellos que tuvieron mártires, y que van a donar un gran terreno para que se construya una iglesia. De hecho, ahí está la Catedral de Roma, es la sede de la capital de Italia. Y también hay otra iglesia aneja, que es, bueno, aneja es decir, como una cierta distancia, podríamos decir, pensando, a pesar de que fue hace años, calculando más o menos San Juan de Letrán con Santa Cruz de Jerusalén, está como yendo de San Francisco el Grande al Calvario, una cosa más o menos similar.
Bueno, ese terreno era de Helena, la madre de Constantino, la emperatriz. Y entonces cuando lleva, y aquí es donde tiene conexión Santa Elena como patrona de las arqueólogas y los arqueólogos, cuando lleva a Roma las piezas de la cruz y de las espinas y todo lo demás, pues entonces dice, bueno, esto se tiene que guardar, dono este terreno y yo lo voy a mantener. Así empieza el patronato. Es decir, el Papa les concede el derecho a ciertos señores a poder, porque donaron un terreno, tener una iglesia donde se va a rezar por ellos y posteriormente van a tener la posibilidad de decir quién va a ser el cura. ¿Por qué? Porque el cura lo pagan ellos. ¿Ya? ¿Qué órdenes religiosas pueden estar? ¿Por qué? Porque las órdenes las mantengo yo. ¿Ya? Y obviamente cuando vemos que ciertas órdenes religiosas empiezan a crecer y empiezan a generar renta, las rentas no son para la iglesia, sino son para mí. ¿Por qué? Porque yo soy el patrono. ¿Ya? De hecho, todavía esa figura del patronato se conservó en la iglesia anglicana. Quienes sean seguidoras y seguidores de la obra de Jane Austen, y especialmente una de sus obras que pasan generaciones y generaciones y se sigue discutiendo, y ahora que Netflix la subió en película quedó como que otra vez renacido esto, ahí aparece la figura del patronato. Y estamos hablando en el periodo victoriano, es decir, ya 3 siglos desvinculados de la iglesia romana y se sigue conservando el sentido del patronato. Si ustedes han visto la serie La Corona, también hay un capítulo cuando llegan los que fueron a la luna a hablar con el príncipe Felipe, que los trata como los grandes sabios y resulta que eran más corrientes que Paqué, y había despreciado a unos curas que le habían pedido un terreno. Ahí dice al final, en ese momento el príncipe se vuelve patrono de este movimiento, es decir, la figura continúa en Inglaterra, en nosotros ya no. En el siglo XV, esta institución de carácter medieval va a adquirir una actualización en las monarquías de Castilla y de Aragón, que ganaron protagonismo a raíz de la última fase de la Guerra de Reconquista y reclamaron este privilegio para su aplicación en los territorios recién conquistados. En el caso de los Reyes Católicos, va a ser sobre todo para los territorios de Granada. Por tanto, vamos a ver que van a tener injerencia en el establecimiento directo de la iglesia nuevamente en Málaga, en Ronda, la misma Granada, por supuesto, ¿verdad? En regiones de Jaén, donde van a ejercer su patronazgo. Y posteriormente vamos a ver que lo hacen extensivo a lo que descubren, lo conquistan, lo que invaden, llámenlo como deseen, en las Indias Occidentales, que es el nombre genérico que le van a dar a lo que es ahora el continente americano, y las Indias Orientales, que comprenden las Islas Filipinas, ¿ya? Porque al final lograron llegar a Asia. ¿Ya? El obstáculo había sido América, pues entonces una vez logran establecerse, llegan los barcos procedentes del puerto de Palos al puerto de Santiago de Cuba, de Santiago de Cuba se van a Veracruz, de Veracruz montan en bestias las cargas, llegan al puerto de Acapulco, se embarcan y van a Filipinas. O sea, al final no se quedaron con la gana. Ahora, en su origen, cuando empieza esta institución, este derecho contempló el privilegio de presentar candidatos a diócesis, es decir, lo que se va a buscar es, si al principio se les había concedido a los patronos el derecho a poder elegir qué cura iba a llegar a su iglesia, porque él la estaba pagando, o ella, porque también vamos a encontrar patronatos mujeres, que eso daría para hacer un libro maravilloso, una gran investigación. El papel de las mujeres en el sistema feudal, porque vamos a encontrar mujeres que tienen propiedades feudales, por supuesto, si no está Leonor de Aquitania y su gran poder, también vamos a encontrar mujeres que tienen propiedades feudales por ser abadesas, porque prácticamente gobiernan territorios y tienen un poder mayor que el del rey, y vemos mujeres nobles que tienen derechos de patronazgo. ¿Ya? Entonces,
al principio va a ser eso, pero a medida que sube el rango el patrono, y en el caso ya de los reyes católicos, pues ellos van a tener el derecho a nombrar, a presentar candidatos para sus diócesis y distintas dignidades eclesiásticas al Papa, para que éste procediera al nombramiento de una lista de 3. ¿Ya? Pero obviamente vamos a ver que el que va a ser nombrado y el que se quiere es al que va al principio de la lista, y los otros 2 solo son para cumplir digamos, el trámite, ¿ya? Porque ya se sabe quién es el que quieren los reyes, ¿ya? Cuando vemos que, porque Isabel de Castilla tiene esa visión de formar el Estado monárquico, que va a contribuir no solo a formar ese Estado monárquico en la misma Castilla, sino también va a tener, digamos, una poderosa influencia con su esposo, Fernando, para hacer lo mismo en Aragón, con miras a que en el futuro ambas monarquías se unieran en una misma persona, pero sin dejar de ser 2 monarquías distintas, van a reclamar más poderes, ¿ya? Para hasta que se constituyeron en propietarias de esta iglesia. En América no podían comprar ni una veladora sin que estuviese pasado por el tamiz del patronato real. Estoy exagerando, pero lo que quiero es dimensionar la importancia que tiene esta institución en el manejo de todo el proceso de evangelización. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, a un Fray Bartolomé de las Casas, donde el rey le hace caso, le oye, o aquellos movimientos que vamos a encontrar en el sur con los jesuitas, que hicieron una copiosa recolección de datos de etnográficos maravillosos que van a permitirle a la corona tener una idea de dónde están parados, ¿ya? O si no, no se entiende, por ejemplo, un Pedro Cortés y Larraz recorriendo todo el territorio, escandalizándose por lo que ve, pero teniéndole que dar cuenta al rey, no al papa. Con quien se está quejando es con el rey, ¿ya? Y quien le tiene que poner remedio a todos los desmanes que él denuncia es el rey, no es el papa. ¿Por qué? Porque el papa no pudo poner ninguna idea para cómo se tenía que evangelizar en América. Es más, vamos a encontrar en el momento de las reformas borbónicas, cuando la Santa Sede, aprovechando el cambio de dinastía, quiere presentar la posibilidad de un nuncio apostólico para las Indias occidentales, lo mandan de paseo y le dicen, no, nuestro derecho es que ahí no puede usted tener ninguna injerencia. Todo lo que usted quiera hacer ahí, nos lo pasa a nosotros y nosotros vemos cómo se aplica ahí. Prueba de esto es el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento tuvo que pasar por la corona, por el patronato, para determinar qué cosas sí y qué cosas no se iban a vivir en América. Y para lograr su aplicación se van a convocar concilios locales, como son los concilios mexicanos para la zona de la Nueva España y el Reino de Guatemala, y el Concilio de Lima para los reinos de Perú, Charcas, Provincias Unidas, La Plata y todo lo demás. Quiero dejar solo apuntado, como pueden, que los designo reinos. ¿Por qué? Porque, y vuelvo otra vez a recurrir al mismo profesor y a los demás que sean expertos en paleografía, que me digan si han encontrado algún documento donde diga las colonias, la colonia de Guatemala le estamos mandando tanto de dinero para tal, ¿ya? Sino la denominación que vamos a encontrar más frecuente es la audiencia del reino de Guatemala. Porque es un reino, y no es un reino en el plano de la elección de la reina de la feria. No, es un reino a todas las funciones legales ante la corona de Castilla, ¿ya? Entonces, dentro de esa lógica es que va a funcionar también todo este proceso. Por tanto, veremos que no hay ninguna vinculación directa de la Iglesia americana con el Papa, y la única acción de legalidad que el Papa pues ya prácticamente está supeditado a realizar es
a nombrar al obispo, para que tenga todavía esa legitimidad que se requiere, nada más, porque si no, seguían por libre. Y es curioso porque en este siglo, en el siglo, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, donde estamos viendo que se están constituyendo, empezarse a formar los estados monárquicos, porque es que los reyes han logrado tomar el poder y la soberanía, ¿ya? Dejando de lado a los señores feudales, que es prácticamente la descomposición del modo de producción feudal. Ahí lo que están ustedes viendo es operándose la descomposición de este modo de producción. Es impresionante cómo, así como lo resolvieron en Castilla y Aragón, en el caso de la Iglesia, lo vamos a tener con otros dos reinos que van a querer lo mismo y no lo van a lograr. Uno es Francia, ¿ya? El otro es con el galicanismo, en el caso de Francia, y el otro es Inglaterra con el anglicanismo, y que precisamente al no lograrlo resolver Inglaterra es cuando se produce la separación con el pretexto del no divorcio de Enrique VIII de Catalina de Aragón. Entonces ahí se mezclan, como pueden ver, cuestiones políticas, económicas y religiosas, porque estamos en ese momento en que no existe la separación, no hay separación, están íntimamente relacionados. Y obviamente podríamos decir que el Real Patronato es como esa línea, ¿ya?, que une a todos, ¿verdad?, ese hilo que los une y los ata. Por tanto, las diócesis, las parroquias, los monasterios, los conventos, las capellanías que erigieron en América eran propiedad del monarca. Él era el patrono, sin derecho de apelación a Roma. O sea, no podía venir un cura, y decir, bueno, yo voy a mandarle al dicasterio correspondiente porque aquí me están explotando, porque está pasando eso. No lo podía hacer. Todo se tenía que ir a la corona. Sí habían ciertas cuestiones, por ejemplo, con temas relacionados a las excomuniones, cuya potestad estaba, para perdonarlas, estaba solamente en la persona del Papa, pues entonces la corona les decía, fulanito que está excomulgado, que está pidiendo perdón, pedimos para él que usted lo perdone. Entonces el otro venía y decía, sí le concedo el perdón. El rey le decía, sí te perdonó, ¿ya? Pero nunca podía ser en línea directa. La monarquía, por tanto, unió los poderes temporales espirituales en sus manos y consolidó el proyecto de colonización desde las perspectivas de una institución medieval que va a ir adaptando a los tiempos en que esto se está produciendo. Y es lo que se denomina el inicio de la modernidad, porque vamos a ver que están aplicando principios modernos en cuanto a la organización del Estado. Cuando hablamos de una monarquía, ¿ya?, que está configurando un Estado, aquí estamos viendo que están haciendo lo que va a triunfar en el siglo XVIII. Pero, está utilizando un instrumento medieval para poder consolidar esa soberanía, ¿ya?, y poder anular el poder de los señores feudales, que eran los que mantenían esa fragmentación que no permitía la consolidación de reinos territoriales. Por eso es que mi insistencia es decirles que en esta época no era España, porque España va a ser un proceso posterior, cuando ya veamos la conformación del Estado moderno tal. Pero en este momento que estamos hablando, todavía no. Lo que estamos viendo, por tanto, es que estas coronas ya no están dependiendo de los señores feudales, sino que están dependiendo ya de un monarca. En el caso del primer momento de su conformación sólida, va a ser con Isabel la Católica, que va a ser también la que terminará con las guerras que van a sucederse hasta que ella logra vencer y constituirse como reina. Y posteriormente, cuando empieza el mecanismo de la sucesión. ¿Por qué? Porque Isabel la Católica tenía un proyecto político y que lo va a tener a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y a largo plazo es la unificación total, sin ninguna distinción de reinos, ni instituciones, ni tal, pero eso lo vio hacia el futuro. Mal que bien, se hizo, ¿ya? Y obviamente entre ese plan le aparece un territorio que no estaba entre sus planes y que de hecho cuando muere piensa que había llegado a una ruta para hacer más corto el trayecto entre Castilla y Zipango y Catay.
Isabel cree eso, muere así, ¿ya? Posteriormente ya se supo que no, obviamente. ¿Cuáles van a ser los orígenes, por tanto, de esa institución? Bueno, son remotos. Primero, con la división del imperio por parte de Diocleciano, estamos hablando del siglo IV, ¿verdad? Cuando se divide el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, y cada una de esas dos partes divididas en dos, entonces nos van a dar como sistema 2 emperadores y 2 césares, por tanto el imperio lo gobiernan 4. Después se van a pelear y va a pasar de todo hasta que triunfa Constantino y los vuelve a juntar todos. Con Constantino vamos a ver 2 corrientes entre la cristiandad. La corriente latina, que es muy pragmática, extremadamente pragmática, y la corriente oriental o bizantina, que es muchísimo más especulativa porque es más filosófica. Claro, la parte latina domina el latín, es un idioma también muy práctico, claro, aprenderlo cuesta un montón, pero digamos en función a la operatividad que se requería en aquel momento era muy práctico. Y en la parte oriental domina el griego, que es muchísimo más complejo, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos 2 visiones. Obviamente que la que va a perdurar para nosotros es la visión latina, que es donde todavía nos movemos. La otra, pues, nos queda lejana. Y también vamos a encontrar que es donde empieza a prefigurarse lo que se denomina como cesaropapismo, que es la fusión del poder espiritual y el temporal en una misma persona. Esto va a ser con Constantino. Posteriormente vamos a ver una serie de procesos que van a darle la vuelta a esto. ¿Por qué? Porque entonces la función espiritual y temporal va a recaer en el Papa y que lo va a lograr hasta que venza a los emperadores del Sacro Imperio Romano con la decapitación del último de los Hohenstaufen, que va a ser Conradino, y a partir de ahí el Papa tiene el poder. Y es el que lo confiere. O sea, el poder político el Papa se los confiere a quien quiere. Pero va a empezar en una crisis cuando se dé la querella, el cisma de Occidente, que son las querellas de las investiduras, a ver quién era el Papa, y es un gran relajo. Pasa de todo. Estamos hablando a 1000 por hora de un proceso que es larguísimo, y entonces la necesidad, fíjense, pues siempre va a estar la necesidad de que solo sea una persona la que controle el poder espiritual y temporal, pero resulta que ambos poderes se pelean, por muy fusionados que estén, porque cada uno de estos tiene su representante. El espiritual es el Papa, el temporal es el emperador. Después, el Papa domina, los señores feudales dominan a los reyes y emperadores, pero una vez que surgen los burgos ya no dependen de un señor feudal porque rompen el esquema social del modo de producción feudal, porque ellos no están sujetos a la tierra, no tienen que seguir las normas de servidumbre porque no sirven a nadie, y por tanto, cuando andan buscando digamos, un apoyo jurídico, aparece que están los reyes. Los reyes les dicen, bueno, nosotros, si ustedes me apoyan, yo les voy a dar derechos, y esos derechos son los fueros. Y esos derechos que son los fueros son los actuales códigos municipales. Y de ese periodo es por el cual las municipalidades son autónomas. Viene de todo este lío que se armó hace siglos, para que vean pues cómo el medioevo todavía tiene injerencia en nuestra forma de ver el mundo. Después de las guerras de sucesión, Isabel empieza a recuperar el terreno que su hermanastro había perdido en beneficio a los señores feudales, y por tanto también tenemos obispos y arzobispos que son señores feudales. Por lo cual Isabel no solo tiene que romper el poder de los señores feudales laicos, sino también de los señores feudales eclesiásticos, y hacia todos ellos se tiene que tirar, ¿ya? Y de hecho los va a vencer. Eso es lo interesante, y por eso es que el instrumento político, el proyecto político de los Reyes Católicos requería de una institución como el Real Patronato, porque su proyecto va a ser la unificación de los 2 reinos de la península, ¿ya? Una vez concluya la Reconquista
La Reconquista se concluyó el 2 de enero de 1492. Quienes hayan llevado conmigo las clases de Historia de España se acordarán que siempre hago un énfasis en el año de 1492, porque es el año de la Reconquista, es el año de la primera gramática castellana, es el año de la expulsión de los judíos y es el año del descubrimiento de lo que llamamos América. Descubrimiento entre comillas, descubrimiento para ellos. Es más, ni enterados estaban que lo descubrieron, como se pudieron dar cuenta. ¿De acuerdo? Obviamente que para los que vivían aquí, que no somos nosotros, dejemos de decir, para nosotros no era descubrimiento. Nosotros no existíamos. Estábamos en la mente de Dios. Faltaban 5 siglos a que apareciéramos. Quienes vivían en este territorio, pues, no es tampoco que supieran que existía un continente. O sea, seamos objetivos. Seamos objetivos. Una cosa es nuestro discurso político, que es muy necesario, por supuesto, para reivindicaciones, para que se tomen en cuenta los pueblos, para que los pueblos originarios tengan voz. Y otra cosa es que no sepamos ver que hay ciertos discursos políticos que son necesarios, aunque no forzosamente sean realmente como se pensaba en aquella época. ¿De acuerdo? Bueno, por eso ese año es muy importante. Y además, el proyecto de los católicos los reyes católicos, era la unificación de todos los reinos en torno a la religión católica. Por eso es que expulsan a los judíos. Y por eso es que también pretenden expulsar a los musulmanes. Ahí sí les va mal. ¿Por qué les va mal en la expulsión de los musulmanes? Porque a diferencia de los judíos, los musulmanes sí se habían relacionado con la población local, entre comillas local, porque eso se fueron forjando también a lo largo de 7 siglos. Es decir, habían matrimonios donde el padre era musulmán, la madre era cristiana, o al revés, la madre era musulmana, el padre era cristiano, educaban a los niños en la cristiandad y así los dejaban en santa paz. La madre o el padre después se convertían o convivían y entonces habían unas relaciones familiares extensas, unos linajes impresionantes y maravillosos, que cuando los reyes dicen expulsamos a los musulmanes, se levantó medio mundo, porque estaban emparentados entre sí. En cambio, los judíos no se dio ese fenómeno, y por eso su expulsión fue menos compleja, que es en el caso de los musulmanes. Esto también para asegurar que no hubiesen sediciones, guerras internas, y por eso vamos a ver la expulsión que se van a dar de estos 2 grupos. Como ya dijimos, el segundo no va a tener ningún resultado. Como ya dije, los judíos van a ser expulsados. Su última fecha de abandonar la península, de abandonar Castilla, Aragón y Portugal, porque Portugal también va a entrar a la colada debido a que una de las hijas de Isabel la Católica se casa con el rey de Portugal, y una de las condiciones que pone la hija de Isabel para casarse con el rey de Portugal es que él también expulse a los judíos. ¿Ya? Entonces, de la península se van. De Navarra van a quedar unos cuantos, pero a los pocos años también se tienen que ir, porque Navarra va a ser incorporado a la corona de Castilla. Y la fecha límite que se tenían que retirar era el 10 de agosto de 1492. Estos van a conservar un idioma que es el sefardí o ladino, que es un idioma que se habla en el norte de Italia, que vamos a encontrar bolsones de población sefardí, que van a ser precisamente de la diáspora de 1492. De la diáspora de 1391, que van a ir a dar a Génova, es donde procede Colón, porque su familia se fue en ese periodo, en esa diáspora. Bueno, total de que cuando se intentó sacar a los musulmanes en 1605, no se pudo. Ahora, tenemos que llegar a 2 documentos muy importantes, que son como el punto de partida y que constituyen el fundamento de lo que va a ser el Real Patronato en Guatemala, en América en general. Ya voy a ir terminando. Que es la bula Intercetera 1 y 2. Las bulas Intercetera 1 y 2 son, por decirlo así, la carta constitutiva legal, no solo de la expansión, de la invasión castellana a lo que hoy llamamos América, sino también la implantación del sistema que nosotros denominamos colonial. Y obviamente dentro de esto jugó un papel muy importante el Real Patronato. ¿Por qué? Porque la Iglesia, de lo que se fundase
en estos territorios iba a ser propiedad del rey, en este caso de la reina de Isabel. Vamos a tener, por tanto, una bula de partición entre Portugal y Castilla, ojo, porque así lo dice la bula. Y después, en un día subsiguiente a la firma de la primera bula, tenemos la bula de donación. La bula de donación se va a fundamentar también en un documento medieval, que es un documento que se le denominaba el título de donación del mundo, de Constantino al Papa, pero resulta que es un documento falso, de los tantos que se hicieron en el siglo XIII, donde los escribanos eran muy buenos para las falsificaciones. ¿Por qué va a ser en ese siglo? Porque es en el momento donde ya el orden jurídico nuevamente empieza a cobrar fuerza, especialmente cuando se inicia a aplicar el derecho romano. Por tanto, veremos cómo las interchéteras son como el culmen no solo de ese poder temporal del Papa, porque después de eso ya no le vamos a volver a ver actuar con esa misma fuerza, pero le está cediendo el poder espiritual a los reyes. O sea, es como su manera de salir del escenario fue, bueno, ya como yo no voy a seguir, pues se los doy, tomen, sigan, ¿ya? Y eso es lo que vamos a encontrar. Y precisamente de estas bulas es este texto, que dice, y además os mandamos en virtud de santa obediencia, que así como lo prometéis y mandamos, lo cumpliréis por vuestra gran devoción y regia magnanimidad, habréis de destinar a las tierras firmes e islas antedichas, es decir, las que descubiertas y por descubrir, varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados para adoctrinar a los indígenas y habitantes de dichos en la fe católica e imponerlos en las buenas costumbres, poniendo toda la debida diligencia con todo lo ante dicho. Ahí está la Constitución, por tanto, como el pontífice otorga los derechos de dirigir iglesias, es decir, diócesis, parroquias, capellanías, el manejo de la evangelización y toda la iglesia que surja a los reyes católicos y a sus sucesores en perpetuidad, dice el texto más adelante, ¿ya? Por tanto, veremos que se está haciendo ahí una estructura autónoma, digamos, de todo el ordenamiento que venía anteriormente. Ya les explicaba, pues, que el Vaticano, una vez les deja con las manos libres, no puede ejercer ninguna función en estos territorios. Las diócesis van a ser erigidas por una bula, por supuesto del Papa, pero quienes solicitan esa bula son los reyes, quienes disponen dónde va a ser la diócesis son los reyes, quienes dicen cómo va a ser la iglesia, el edificio son los reyes, y esto manejado todo desde el Consejo de Indias, ¿ya? El emperador, por ejemplo, en el caso del siglo de Carlos V, va a nombrar a los misioneros que llegaron a la Nueva España, donde van los famosos 12 frailes franciscanos, donde va Pedro, un apellido, su apellido es de una ciudad holandesa, ya me acordaré, pero que llega, ¿verdad? Porque el emperador le dice que se vaya. Primero va a ser autorizado por medio del Consejo de Castilla, pero una vez se reestructura todo, se crea el Consejo de Indias. El vasto imperio que manejó Carlos y que posteriormente gran parte de él pasó a su hijo Felipe, se va a manejar por consejos y vamos a tener el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Nápoles, el Consejo de Provincias Unidas o de Países Bajos y el Consejo de Indias. Todos con la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque son reinos incorporados de la corona. ¿Ya? No existe el Consejo de Colonias, sino es el Consejo de Indias. Para tener un control de quienes venían a predicar a América, los contenidos de la predicación y la forma en que estas misiones se tenían que llevar a cabo. ¿Ya? Van a ser 4 las órdenes permitidas inicialmente para que vengan. Posteriormente se va a incorporar una 5ª que van a ser los jesuitas. Pero las primeras son los franciscanos, los dominicos, los mercedarios y los jerónimos. Los jerónimos es la orden de la corte, ¿ya? Y de hecho, el Real Palacio Monasterio de San Lorenzo del Escorial está bajo el cuidado de los jerónimos, que es donde están enterrados
los reyes primero de Castilla y de Aragón y posteriormente de España, desde Carlos V para acá, ¿ya? Por eso es que vamos a ver que van a permitir primero que vengan frailes y después ciertos sacerdotes seculares que tienen que garantizar pureza de sangre, y la mayoría de los que vienen son castellanos. Y alguien me va a decir, pero es que hay vascos. Sí, porque el País Vasco pertenecía a Castilla, ¿ya? Por eso. Pero poco van a ustedes escuchar o leer en los documentos que vengan, por ejemplo, frailes procedentes de sedes monásticas de Cataluña, por ejemplo. Si vienen es porque estaban en territorio castellano y entran, pero de Cataluña vienen pocos. ¿Por qué? Porque Aragón se va a empezar a incorporar en los asuntos de América ya prácticamente al finalizar el reinado de Carlos V y sobre todo con Felipe II, y sobre todo cuando a Aragón se le quiten sus fueros y prácticamente pase a depender de Castilla. Entonces ahí es cuando vamos a ver un mayor movimiento de frailes provenientes de aquellas regiones para acá. Bueno, esto ya lo expliqué, lo de las coronas interchéteras. Como ya me pasé el tiempo, les voy a poner de ejemplo dónde podemos distinguir esto. Esta es la Catedral Primada de las Indias, que es la Catedral de Santo Domingo, si no estoy mal. Aquí pueden ver ustedes el escudo de los Austria. No es de adorno, no es que, ay, que se va a ver bien bonito si ponemos un escudo. No, esto lo que me está indicando es el Real Patronato, es el sello, ¿ya? Esta iglesia, por tanto, es propiedad de la corona. Eso es lo que me está diciendo. En San Francisco el Grande, en la antigua, lástima que la foto era chiquitita, porque Guatemala se promociona tan mal, que cuando ustedes buscan algo de Guatemala, ven las fotitas, ¿verdad? Y cuando buscan algo de otro mundo, pues de todos los tamaños, pinceles y todo para poderlos bajar. Pues aquí el sello del Real Patronato se encuentra acá, ¿ya? En esta parte del tímpano, como pueden ver. Aquí está. El águila bicéfala, propia de los Austria. Porque el primero, el águila va a ser de una cabeza en el periodo de los Trastámara, con Isabel. Cuando Juana se casa con Felipe, Felipe lleva el blasón de la águila bicéfala, que es propio del Imperio Germánico, y por eso se incorpora a los emblemas heráldicos de Castilla, ¿ya? En el caso de Aragón va a ser el murciélago, que aparece en el escudo de Valencia, para quienes sigan la Liga Española. ¿Y qué tiene que ver el murciélago? El murciélago tiene que ver con San Jorge. ¿Y por qué? Porque el San Jorge va a matar al dragón en una cueva y lo va a ayudar a un murciélago. Alguien me lo preguntó y ya se lo puedo contar. Bueno, aquí está el otro ejemplo. Aquí está, como lo pueden ver. Este San Agustín Acazahuatlán también tiene ese símbolo. Muchas iglesias lo perdieron. Hay una muestra que les quería presentar esta noche, pero no logré encontrar una buena foto, que son los frescos que están en la iglesia de San Francisco el Alto. Y la más curiosa es esta, la de Salcajá, donde vamos a encontrar los símbolos heráldicos de la corona de Castilla en la fachada, pero distribuida, no dentro del, digamos, del escudo. Y por tanto vamos a tener las columnas del Plus Ultra y los leones, ¿ya? Que también son emblemas heráldicos que vamos a encontrar. Muy bien, perdonen que hayamos ido a 1000 por hora, pero veo que el tiempo nos ganaba a medida que iba avanzando, y ahora quedo a sus respectivas órdenes para las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor. Hemos aprendido muchísimo. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Los obispos necesitan entonces aprobación de la corona para realizar excomuniones? Sí. También para todo. Para excomulgar gente. Por ejemplo, obviamente que otra de las instituciones que está bajo las disposiciones de la corona es la Inquisición, porque la Inquisición era una institución que va a llevar a cabo la corona, tanto la Inquisición para Castilla como la Inquisición para Aragón. En el caso de Indias, vamos a encontrar una Inquisición de Indias que depende del Consejo de Indias, no del Consejo de Castilla. Por tanto, nuestra Inquisición no dependía de la Inquisición castellana. Pero todas estas instituciones estaban determinadas por el rey,
¿ya? Porque el rey era como la última instancia de apelación de justicia. Y esto incluía tanto como última instancia de aplicación de justicia en lo civil como en lo eclesiástico. Perfecto. Otra pregunta. Entonces, la expulsión de la Compañía de Jesús tiene que ver con el cuarto voto y la negatividad a obedecer a la corona. El cuarto voto no tuvo problema porque de hecho ya lo tenían cuando la corona les va a dejar unos grandes territorios en el sur. La expulsión se va a deber a cuestiones políticas, porque vamos a tener un fenómeno sumamente interesante. Mientras en América los jesuitas que tenemos aquí, que vienen aquí, van a ser, digamos, muy conservadores. En el caso de los jesuitas en España, ahí sí a España, porque estamos en el siglo XVIII, son liberales y que van a estar muy emparentados con las corrientes liberales, un poco críticos hacia el absolutismo de la corona, por un lado, y por el otro lado, porque la corona necesita recuperar dineros. Y para eso necesita que las tierras que están en manos muertas sean tierras productivas. ¿Cuáles son las tierras que están en manos muertas? Las que son de posesión de la iglesia, y las otras son las que están en las comunidades indígenas, que son las famosas tierras en ejido o las tierras ejidales. Entonces, a los pueblos no se les va a quitar. De hecho, los pueblos van a poder empezar a tener propiedades, ya pueden comprar tierras, fenómeno que ya se había dado en el siglo XVII. Pero estamos en cuestiones eclesiásticas, dejemos las tierras de los pueblos. ¿Dónde estaban esas riquezas? En posesión y en manos de los jesuitas. ¿Qué tengo que hacer para recuperarlos? Los expulso. Y era tal el poder del rey que no descansó hasta que logró que el Papa suprimiera la Compañía de Jesús. Pero va a ser por eso. ¿Por qué el rey pudo expulsar primero a los jesuitas? Por el derecho del Real Patronato. Y no tenía que esperar a que el Papa le dijera sí expulsarlos, porque él tenía ese derecho a hacerlo. Perfecto, doctor. Hay dos preguntas. La primera, de Juan Alberto Sandoval. Las órdenes para establecerse en Guatemala debían pedir autorización a la Santa Sede. Esta emitía una bula que debía pasar por el escrutinio del Consejo de Indias en Sevilla. Ahí podía quedar incluso 2 o 3 décadas. El Consejo fue sede oficial de los funcionarios reales del Real Patronato. Sí, Es la pregunta. sí, vamos a ver, miren pues. El patrono real, ¿verdad?, o regio vicario apostólico, era el rey. Ahora, Felipe II, sobre todo, es el que va a introducir la burocratización. De hecho, va a ser el que va a establecer una capital para todos sus reinos, que es Madrid. ¿Por qué establece Madrid para la capital de todos sus reinos? Porque está en el centro. Y efectivamente, las ciudades más alejadas de Madrid, la distancia es similar, ¿ya? Sevilla, Barcelona, Bilbao, Santiago, que sigamos los extremos, o sea, les acabo de mencionar. Y por eso están los consejos que les había mencionado, y uno de esos consejos es el Consejo de Castilla, que va a manejar las cuestiones el Consejo de Indias, que va a manejar las cuestiones de Indias, ¿de acuerdo? Primero lo va a hacer el Consejo de Castilla, después cuando se crea el Consejo de Indias, prácticamente ya tiene ahí, y por eso es el Archivo de Indias, porque cada uno de los consejos tiene sus archivos. El Archivo de Castilla, con sede en Valladolid, el Archivo de Aragón, con sede en Barcelona, que en la actualidad todavía está ahí, ¿verdad? El Archivo de Sicilia y Nápoles, que está en Nápoles, y así podríamos seguir. Entonces, el formulismo era: le vamos a pedir autorización al Papa porque es la cabeza suprema de la Iglesia. Entonces era la parte protocolaria. La parte efectiva de la aplicación de esa bula dependía del Consejo de Castilla como delegados a su cumplimiento por parte del patrono real, que era el rey. Ahora, ¿quién era el representante del patrono real en las audiencias? El virrey para los virreinatos y el presidente de la audiencia para las capitanías.
que se constituía en vicepatrono real, que era el que llevaba la aplicación y que mandaba los informes al consejo con todo lo relacionado a la iglesia. Como pueden ver, al final, prácticamente esas iglesias estaban manejadas por los laicos. El mismo concepto que veíamos con los patronatos que les expliqué al inicio de la exposición. Y entonces, lo que querían, para completar algo que también les dije al inicio, lo que querían los presidentes de las nuevas repúblicas es que se les concediera el derecho de presentación de candidatos que tenían los reyes para las diócesis y a una especie de patronato real, solo que dentro del concordato. Obviamente que después de la experiencia que tuvo la Santa Sede de 3 siglos de no poder decir nada de lo que hacían aquí, fue suficiente para decir, por supuesto que no, porque si ya nos tocó lidiar con un rey, no vamos a querer lidiar por lo mismo con 25 presidentes o con 10 o lo que sea, ¿ya? Por eso. Muy bien, muchas gracias, muy ilustrativa su respuesta, doctor. Preguntan, ¿los funcionarios de la corona podían venir investidos con rangos eclesiásticos sin ser consagrados a ejercer cargos en América? Sí, de hecho estaban consagrados. ¿Quién los consagraba? El primado. El primado. Primero va a estar, miren pues, está el primado para los reinos, que va a ser Toledo, ¿ya? Pero posteriormente los reyes van a solicitar y se va a conceder un primado para Indias, que está en Sevilla. Entonces tenemos el primado de Indias, que va a estar en Sevilla, el primado para todos los reinos, que está en Toledo, que tienen por potestad que venía del periodo medioevo, sobre todo el de Toledo, el derecho de poder consagrar. Claro, siempre con la bula correspondiente de autorización por parte del Papa. Eso sí, es decir, no tenían que ir hasta el Papa para que los consagrara, los consagraban ahí. De hecho, es que la corona tenía todo ahí. Insisto en la idea, el formulismo era para que no pareciera tan feo, pero prácticamente el Papa lo único que hacía era firmar el papel, ¿ya? Al principio se van a poner los moños, pero después, ya cuando llega el poderío de Castilla, pues prácticamente de oficio lo autorizan, ¿ya? Hay una escena muy bonita en la serie Isabel, de Radio Televisión Española. A nosotros nos han hablado muchísimo de la bula Sublimi Deo de Pablo III, ¿verdad? Y nos la ponen como una muy importante. Pues cuando hacen la escenificación en esa serie, resulta que al Papa le llega una serie de tocho de documentos y le dicen, y en parte viene una bula que mandan los reyes el rey de Castilla referente a los indígenas de las Indias. Ah, bueno, ya lo vieron ellos, sí, ¿están de acuerdo? Sí, y la firma. Y la firma y la devuelve, ¿ya? Entonces uno dice, sí, ahí está operando, es esto, ¿ya? No eran las grandes solemnidades, sobre todo en aquel momento, insisto en decirlo, cuando prácticamente los reyes se habían arrogado para sí, por derechos que les habían concedido, pues unas potestades que prácticamente eran como el ejercer lo que hacía el Papa en los demás territorios. Estos lo hacían aquí. Por ejemplo, el Papa en los otros territorios tenía la censura, ¿ya? Y los reyes tenían su propia censura para acá. Eso es así. Todo lo que vemos, cómo operó la iglesia, fue porque fue permitido ya sea por activa o por pasiva, pero fue permitido por la corona, ¿ya? ¿Por qué digo por pasiva? Porque hay un momento en el cual veremos que en las zonas periféricas no van a llegar los evangelizadores. Y vamos a tener zonas donde solo van a celebrar misa en Pascua y en Navidad. El resto del año, ahí hace cada quien lo que Dios le da a entender, nunca mejor dicho. Y es lo que consigna Pedro y Cortés de Larraz en su informe. Y ahí lo pueden ver, está plasmado, es vivo. Y a pesar de eso, no va a venir la corona con unas grandes penas, sino que prácticamente se van adaptando. O sea, la realidad
Indiana va cambiando también esta mentalidad. Por supuesto que la va a ir cambiando, hasta tal modo donde prácticamente el Consejo de Indias piensa, porque por todos los informes que recibe, ya piensa más con mentalidad indiana que no tanto con la mentalidad castellana. Muy bien. Pregunta Cintia Mejía. El tema de los diezmos, ¿cómo era manejado por el Real Patronato? Eran administrados por la corona. La corona los administraba por todos para la fábrica de las iglesias. Todos los impuestos eclesiásticos los recaudaban la audiencia y estos iban a el Consejo de Indias. O sea, insisto, esta era una iglesia que le pertenecía al rey. El rey decía, yo le estoy dando la manutención y por tanto este es el beneficio que recibo por la manutención que hago. Y le estoy dando a la iglesia universal el mantenimiento de una iglesia local que no les está costando nada, me está costando a mí. Por tanto, es lo que yo recibo por el servicio que le estoy prestando a la iglesia. Por eso es que todo lo van a manejar ellos. El dinero de las cofradías, la fundación de cofradías, de hermandades, de procesiones, de qué se va a hacer en una procesión, cómo se va a celebrar el santo del local, qué nombre va a llevar el pueblo. Por eso es que nosotros tenemos la fiesta del 15 de agosto, bueno, en la ciudad de Guatemala, pero no es que el Papa dijera, bueno, los guatemaltecos van a celebrar el 15 de agosto, no, es el rey que dice, bueno, entonces, y su fiesta patronal es el 15 de agosto. Perdón que le interrumpí, Julio. No, perfecto. Sí, es que esa era la idea de la explicación de por dónde iba como a fungir las necesidades de la iglesia. Entonces, por ejemplo, salarios de sacerdotes y demás, el rey era el que entonces organizaba este tipo de la manutención. Perfecto. Solo una última pregunta, doctor, y con esto terminamos. La vigencia del Real Patronato, ¿hasta cuándo duró en Indias? Y en Guatemala específicamente. ¿Perdón? La vigencia del Real Patronato, ¿hasta cuándo dura en Guatemala? Bueno, aquí viene un gran problema, porque cuando se da la independencia, viene la necesidad del reconocimiento. ¿Ya? Reconocimientos que van a llevar su tiempo, porque la Santa Sede no es que reconozca directamente a los países conforme se vayan independizando, porque se necesita un requisito, y es que primero lo reconozca la metrópoli, y por eso es que vamos a ver que hasta 1833, 31, si no estoy mal, 33, ya se me cruzaron los 2 añitos. O sea, estadísticamente les podría decir que el rango de error es de 31 a 33, de lo que les voy a decir. Pero es cuando empieza el reconocimiento por parte de España, de las nuevas repúblicas, y eso va a ser durante la regencia de la reina María Cristina, que es la que va a empezar, que va a ejercer la regencia hasta que llegue a su mayoría de edad la reina Isabel II. A partir de ahí empiezan las negociaciones, y esas negociaciones con la Santa Sede se van a establecer por medio de un concordato. ¿Por qué? Porque el nuncio no solo va a ver... Bueno, acuérdense que en ese momento, cuando se da el concordato con la Santa Sede, se está haciendo entre un soberano, que es el Papa, ¿ya? Como cabeza, como jefe supremo de los estados pontificios, y la nueva república. Por tanto, se va a hacer un concordato. En 1870, cuando se empieza el movimiento unificador de italiano y empieza, digamos, con fuerza, y se logra la unificación italiana y establecen estos la capital en Roma, y lo que obliga al Papa a encerrarse en el Vaticano, dando así principio a lo que se denominó la cuestión romana. Entonces el problema es que sí sigue vigente el concordato, sí sigue la Santa Sede, pero no tiene territorio, porque Italia no reconoce a la Santa Sede, ni la Santa Sede reconoce a Italia. ¿Ya? Esto se va a normalizar hasta los tratados de Letrán de 1929, si no estoy mal. Cuando en el año de los tratados, me pude haber equivocado ahora mismo, pero los tratados de Letrán, que son entre Mussolini y la Santa Sede,
cuando ya se crea el Estado Vaticano, que reconoce al Estado italiano, Italia reconoce al Estado Vaticano, se reconfiguran estos y ahí sí ya desapareció totalmente Real Patronato, derechos y compensaciones, declaraciones de vitalicios, hijos pródigos de la iglesia, todo eso desapareció ahí. Como puede ver, es un proceso muy largo, de casi un siglo. Pero obviamente cuando se desvinculan de estos países de la metrópoli, prácticamente cómo queda la jerarquía eclesiástica es el gran problema que se plantea, porque se tienen que volver a incorporar a la Santa Sede. Digamos, las iglesias sí, los estados no, en el sentido de las relaciones diplomáticas, hasta que se acuerdan los concordatos. Y en los concordatos las nuevas repúblicas querían imponer el derecho de presentación. Y entonces dicen, no, se acabó, señores, no se los voy a conceder. En dado caso, sí les voy a preguntar quién. Y entonces ese derecho de presentación pasa a los nuncios, que todavía sigue vigente, ¿ya? Que presentan 3 candidatos y de esos el Papa elige a uno. Perfecto. Pregunta Lorena Miguel Coronado. Con las independencias, no solo fue el Real Patronato el que se deseaba que continuara con un buen número de leyes coloniales. Esto se debe al problema de la consolidación de los estados en América. El gran problema que tenemos con las independencias es que tenemos 2 leyes. Están las leyes de antiguo régimen, donde se inscribe el Real Patronato, y las leyes propias de la Constitución de Cádiz de 1812, que mandó a volar el Real Patronato. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz, al ser liberal, va a abolir todas las instituciones de antiguo régimen. Y entre una de esas instituciones de antiguo régimen es el Real Patronato, ¿ya? Por eso es que Cádiz, que a veces la miramos con desprecio, porque estamos con los estereotipos que les decía al principio. Pensamos nosotros de que la independencia, los criollos estaban oprimiditos y pobrecitos y que vaya que se independizaron, y resulta que no. Por eso es que nuestras independencias van a ser de los criollos conservadores, porque no les gustó lo que pasó en Cádiz. Cádiz es una constitución liberal. El proceso que va a llevar a Cádiz se llega a considerar como una revolución liberal. El que se apareje, o que el que esté paralelo, mejor dicho, el proceso que nos lleva a la Constitución de Cádiz dentro de lo que es el proceso de la guerra de independencia es muy fuerte y lo hemos estudiado muy poco. Y el vínculo que tuvo, por ejemplo, en los idearios de los primeros liberales en América es una influencia poderosísima. Bueno, entonces tenemos 2 visiones que se van a dar al momento de la independencia. Unos que tienen la visión de la continuidad de la Constitución de Cádiz, con una constitución propia, digamos, para nosotros, pero que tenga, digamos, esa gran influencia de la Constitución de Cádiz, que es de tipo liberal. Si ustedes leen el capítulo que dedica a la Constitución de Cádiz al control del Parlamento al rey, cuando ustedes leen ese capítulo, por cierto, va a salir en una publicación mía pronto, usted dice, con razón Fernando VII dijo que no, porque prácticamente ese artículo a Fernando VII lo único que le dejaba de derecho era ponerse su bandista celeste de los Borbón, su corona, y a decir así desde el balcón, de ahí no podía hacer nada. Bueno, digamos, era muy avanzado. Pero por el otro lado tenemos a las fuerzas conservadoras, ¿ya? Fuerzas que en el fragor de la guerra de independencia, en los logros de Cádiz, pues como que se habían quedado acalladas, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido, ¿ya? Porque veían un peligro las ideas liberales, porque las ideas liberales van a estar asociadas con el modernismo, que estaba siendo, era declarado pecaminoso, diabólico, herético por la Iglesia. ¿Por qué? Porque los liberales en Italia ya habían hecho de las suyas. De hecho, Pío IX aparece como un gran liberal, después lo hacen huir de Roma y dice, a estos no se puede hablar, y se vuelve conservador. Los mismos movimientos encontramos en España. Vamos a ver, es que la sociedad española siempre ha estado dividida, así como lo acabo de describir, estas divisiones desde el periodo de los reyes católicos, ¿ya?
Desde que unos con Juana, con Juana la Beltraneja, con Isabel de Castilla. Bueno, la otra los vence, se calma. Después, llega Carlos, Juana de Castilla. Otra vez se dividen y hay peleas. Bueno, Carlos los vence. Felipe II, todos tranquilos, pasan los Austrias todos felices, hasta que muere Carlos II sin descendencia. Y entonces ahí vamos a ver que otra vez surgen los dos partidos. Los que estaban con el príncipe Carlos de Austria y los que estaban con Felipe. Entonces en el siglo XVIII tenemos dos fuerzas. Los que van a estar apoyando las ideas de la Ilustración en las reformas borbónicas y los que van a estar propugnando por el sistema de los Austria. El sistema de los Austria, que era un poder horizontal, el sistema de los Borbones, que era un poder vertical. Estos dos grupos llegan a este momento. Y en esos dos grupos se van a presentar todavía, digamos, sus secuelas en América. Por tanto, la Constitución de Cádiz es cierto, ya había abolido también el Real Patronato, claro que había olvidado mencionar en la pregunta anterior. Pero cuando Fernando dice que no acata la Constitución y cuando todo regresa a su momento, es cuando vamos a tener esos levantamientos. El levantamiento de Totonicapán obedece precisamente a eso. ¿Por qué? Porque en Totonicapán están pidiendo que se aplique la Constitución de Cádiz y no regresar al antiguo régimen. Porque el antiguo régimen les estaba cobrando unos impuestos que habían sido abolidos por la Constitución de Cádiz. Entonces, todo este proceso, como pueden ver, fue muy complejo y aún con las independencias vamos a encontrar que no solo nos independizamos, nos anexamos a México, sino que Iturbide también está reclamando el derecho del Real Patronato. Y por tanto prolonga un poquito más la existencia de esta realidad. Después ya va a venir la expulsión de los obispos y todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su conferencia. Estamos muy contentos y quisiera pedirle que se despida de nuestro público para poder cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco la oportunidad de poder exponer estos temas que, como les dije, en concreto este fue producto de una investigación. Claro, aquí ya lo hice un poco más coloquial, que fueron publicados los artículos correspondientes en la revista Estudios del 2014, 2015 o 2013-2014. Pero en esos años lo pueden encontrar. Les agradezco a este colectivo de Historia GT, el que me hayan invitado. También les agradezco su tiempo, el que me hayan permitido. Y pues espero tener el honor de volver a ser invitado en este espacio, que para mí es muy importante. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a usted por su asistencia y nos miramos entonces la próxima semana. Pondrá la maestra Lorena Nesel y Miguel Coronado con un tema relacionado a la Revolución de Octubre. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche.